CRIF presenta la entrevista en línea con William Meléndez. Es lunes 4 de julio de 2011, bienvenidos a la entrevista en línea, transmitimos en tiempo real desde la sala de redacción de la Prensa Aráfica. Saludos a nuestros cibernautas que están con nosotros en nuestro país y el mundo a través del www.laprensarafica.com, también a nuestros televidentes en Canal 25 que nos ven a las 9 de la noche, y un saludo a los oyentes en Grupo Nutriz Radio. Pueden enviar ustedes sus comentarios o preguntas si lo desean. El pasado viernes, el presidente de la República, Mauricio Funes, se reunió con los principales líderes del sector privado del país para abordar como tema único de agenda el impuesto al gran capital para la seguridad. Los empresarios llegaron advirtiendo de la necesidad de conocer de un plan antidelincuencial, y de ese y otros temas pues vamos a tratar de conversar este día en la entrevista. Está con nosotros en nuestros estudios Federico Hernández, él es director ejecutivo de la Cámara de Comercio de nuestro país. Federico, bienvenido. Encantado, William, una vez más estar aquí contigo. Bueno, Federico, para comenzar, entonces se reunieron el pasado viernes. Un poco, quizás conocer en síntesis, ¿qué ocurrió el viernes? Es decir, ¿hubo una buena noticia o todavía no tenemos nada? Bueno, es complicado hablar de buenas noticias en este tema, ¿verdad? Ya es un tema que en sí mismo es una mala noticia. O sea, no deberíamos de estar discutiendo a estas alturas si le vamos a agregar a la carga tributaria o no, ¿verdad? Es impresionante cómo países como Panamá, por ejemplo, están creciendo. Hoy estaba viendo, por cierto, en la prensa gráfica, el presidente Martinelli de Panamá hablar de que probablemente crezcan al 9%, ¿verdad? O sea, da una sana envidia, ¿verdad? Porque no se ponen a discutir este tipo de cosas. O sea, están sobrepasando, digamos, la gran carga ideológica que a veces se meten, o el populismo incluso que está implícito cuando se trata de decir que aumentar la carga tributaria, eso va a generar más productividad y más desarrollo. Es al contrario. Primero tenés que generar desarrollo y productividad y por lo tanto más empleo, sí, para que a través de eso pueda llegar a tener una carga tributaria más grande del país, ¿verdad? Federico, ¿qué es cierto? Es que hubo un grupo de norteamericanos, debo entender que hay gente relacionada, funcionarios de gobierno norteamericano que estuvieron en el país, no sé si fue la semana pasada o un poquito más atrás, sí, y que habrían recomendado incluso al gobierno de la administración Funes no aplicar eso, sino más bien trabajar por el lado de los incentivos a la inversión y buscar otros mecanismos que motiven más la economía del país. Eso se dice, lo cual contrasta, dicho sea de paso, con lo que mencionó en Guatemala en esta reunión sobre el tema de seguridad que hubo la propia secretaria de Estado, Hillary Clinton, porque ella casi se sumó, digamos, a un concepto un tanto populista, hay que decirlo claro, de cómo manejar la carga tributaria versus el gran problema de delincuencia y de violencia social que vivimos en países como los nuestros. O sea, que venga Hillary Clinton a darnos recetas de carga tributaria nos parece, digo, una de las cosas por las cuales fue castigado Obama precisamente en estas últimas elecciones de medio término fue por esa razón, ¿verdad? O sea, que vengan a recetarnos lo mismo nos parece increíble, como si no tuviera suficientes problemas ya de credibilidad el presidente Funes, ¿verdad? Pero, en fin, se dice eso, se dice que han venido expertos, en efecto, de Estados Unidos y de otras nacionalidades y que han venido a decirles, miren, ojo, cuidado, ustedes no pueden poner la carreta delante de los bueyes, que es una cosa que hemos venido diciendo como empresa privada desde hace más de un año y medio, ¿verdad? Y claro, que no nos han querido hacer caso todavía. Pero a ver, entonces, ¿qué ocurrió el viernes? ¿Qué escucharon ustedes del presidente de la República? Solo te aclaro, William, que yo no estuve presente en la reunión, físicamente me refiero, porque no estaba en San Salvador y como fue corriendo que el presidente, ¿verdad?, hizo esta convocatoria a Casa Presidencial, no pude estar. Sin embargo, estuvo el presidente, ¿verdad? Sí, claro. Jorge Dabú. Sí. Estuvo Jorge Dabú, estuvo Luis Cardenal, el presidente de la Cámara de Comercio, en fin, estuvieron los grandes líderes, digamos, empresariales del país y otros más. Sin embargo, he platicado con todos ellos y desde luego que me han dado detalles, ¿verdad? A ver, digamos, William, por ponerlo de alguna manera y por ilustrarlo a la gente que nos ve y nos escucha, el gobierno abundó una vez más en generalidades, cuando lo que nos interesa es que abunde en detalles. O sea, cuando estamos hablando de un plan integral de combate a la delincuencia y la violencia social, hay que abundar en detalles, no en generalidades. Si las generalidades ya las conocemos, hay varios, miembros del Gabinete de Seguridad, dependiendo de su institución, comenzaron a decir cuál era el déficit que tenían y cómo podían resolverlo, ¿verdad? Y da la impresión entonces que nos están hablando de necesidades que tienen, pero no nos están diciendo por qué tienen esas necesidades. Es más,
Nosotros tenemos claro incluso por qué se generaron esas necesidades. Claro. ¿Y por dónde habría que comenzar si fuera el caso? Es decir, ustedes, porque yo leí que lo que esperaba el sector privado concretamente era de conocer un plan antidelincuencial. Así es. ¿Y qué pasó entonces? Que además, dicho sea de paso, William, fue lo que se comprometió el presidente Funes. O sea, se supone que el viernes eso era lo que ustedes iban a revisar. Exactamente. Todos suponíamos en el sector privado que era eso lo que el presidente y su gabinete de seguridad pública nos iban a mostrar. Y no fue eso, ¿verdad? Cada quien habló de sus necesidades, del pisto que no tenían. Tanto así que entre ellos el presidente de la Cámara de Comercio, Luis Cardenal, le dijo, miren, con todo el respeto del mundo, gracias por la información, pero no es esto lo que necesitamos. Lo que necesitamos es saber cuáles son las grandes líneas, por lo menos las gruesas, que nos permitan determinar que sí hay una estrategia de combate integral de la violencia y la delincuencia social, para entonces hablar cómo financiarlo. Pero mientras es como que te diga un carpintero que te está arreglando una mesa, que le des toda la plata y ahí te va a dar la mesa después, ¿verdad? O sea, no es así. Claro. Tú quieres estar viendo cómo va a funcionar el proceso que va a llevar a que esa mesa llegue a tu casa. Perfecto. Vamos en este momento a nuestra primera pausa comercial y regresamos con más de la entrevista en línea. Con el Seguro Salud de ASSET Suiza, usted obtiene amplias coberturas y beneficios adicionales con las mejores tarifas. Crédito por hospitalización, maternidad como cualquier otra enfermedad, plan dental, cobertura para trasplante de órganos, seguro de vida, coberturas para las complicaciones de recién nacido y enfermedades congénitas, beneficio de desempleo para el pago de las primas de seguros. Nuestro seguro de salud le permite acceder a servicios de la más alta calidad y de forma inmediata. ASSET Suiza asegura su tranquilidad. Está con nosotros en nuestros estudios Federico Hernández, director ejecutivo de la Cámara de Comercio de nuestro país, conversando sobre la reunión que sostuvo el sector privado con el presidente Funes el pasado viernes en torno a este impuesto al gran capital para la seguridad. Federico, si no hay un plan estructurado de parte del Ejecutivo, de parte del presidente Funes, de su gabinete de seguridad, ¿tiene sentido hablar de un impuesto o no hay? Es decir, tiene que haber primero, es como una condición sine qua non, que haya un plan antes del otro. En nuestra opinión, William, tan simple como esto, si tú no sabes en qué vas a invertir y por qué sentido tiene la inversión, ¿verdad? Es decir, ¿cómo va a venir el presidente o su gabinete de seguridad pública a meternos la mano en el bolsillo una vez más, a los que dicho sea de paso ya sostenemos los equilibrios fiscales de este gobierno, ¿verdad? A pedirnos más plata si ni siquiera nos demuestra con cifras por qué necesita más plata y en qué? Es más, si viene, por ejemplo, el director de la PNC, pongamos por caso, y me voy a sacar una cifra de la manga, y te dice que necesita 15,000 nuevos policías. ¿Por qué? ¿Por qué necesita 15,000 nuevos policías? ¿Dónde los va a ubicar? Claro. Y más importante todavía, ¿cómo hacer que la sociedad civil, y sobre todo aquellos que vamos a darles esa plata, podamos monitorear la forma en que esa inversión está siendo llevada a cabo? Porque fíjate, muy curioso, viene el presidente y nos dice, nos gusta el modelo de Colombia. Yo vi este modelo en Colombia, es un modelo exitoso y queremos ponerlo en El Salvador. Muy bien, ok. Entonces traslademos completamente el modelo colombiano. ¿Qué es lo que te dice el modelo colombiano? Fíjate, el modelo colombiano, que dicho sea de paso, no son homologables las situaciones que están pasando en Colombia con las de El Salvador. Sí, porque en Colombia era un conflicto totalmente contra un grupo insurgente como es la FARC, vinculado al narcotráfico. Hay una guerra, digamos, civil ahí, vinculada con el narcotráfico en efecto, ya una cosa que es sabida por todos, y digamos que hay un consenso bastante amplio en la población de cómo poder ayudar. Pero lo interesante es que viene el presidente Santos, antes Uribe, y presentó una estrategia integral. Explicó en qué se iba a invertir la plata y por qué razón. O sea, los empresarios conocieron un plan. Por supuesto, en primerísimo lugar. Y en segundo, le dijo a los empresarios, ustedes me van a acompañar a monitorear la forma en que esta inversión se va a hacer. Entonces, ¿qué pasa? Hay una institucionalidad en la cual
el sector privado tiene voz e incluso tiene poder de veto en un momento dado. O sea, no solo están de observadores viendo cifras, estadísticas. Exactamente, sino que además en un momento dado pueden decir, miren, perdónenme, esto que se está invirtiendo mal. No tiene ninguna razón de ser que esto se invierta de esta manera. Entonces, eso ya te crea una dinámica muy distinta. Primero porque es un diálogo abierto, permanente, entre el sector privado, el sector productivo del país y el ejecutivo en Colombia. Entonces, claro, eso así sí funciona. ¿Cómo no va a funcionar una cosa así? Si hay un diálogo permanente, no hay cartas debajo de la mesa, hay, digamos, una honestidad primaria de parte del Estado, ¿verdad?, para discutir un tema tan importante. Bueno, hay un punto, y justo es lo que reflejamos ahora en la edición impresa en la prensa gráfica, Federico, y es el tema de la inversión pública. Por ejemplo, a mayo, o sea, al mes, hace un poco más de un mes, hasta mayo, la inversión pública ascendía al 62.6%. Esa era la ejecución presupuestaria que se tenía. Entonces, bueno, claro, uno se pregunta de inmediato, con estos niveles de inversión presupuestaria, habría que ver cuánto se está invirtiendo en el área de seguridad pública, porque, no sé, tengo la impresión de que uno esperaría que se invirtiera 100% en seguridad pública, para luego entonces requerir más dinero, ¿no? Así es, debería. Comencemos por una cosa bien básica. Ni siquiera sabemos cuántos muertos hay en el país. Es que ni siquiera las instituciones de gobierno se han puesto de acuerdo para decirte cuál es el número exacto de muertos por la violencia social. No la conocemos. Hay una ambigüedad ahí porque en medicina legal te dice una cosa, la PNC te maneja otra cifra. O sea, ni siquiera en eso se han puesto de acuerdo, imagínate tú. O sea, tan complicados estamos, ¿verdad? Ahora, fíjate, al final, William, y la postura del sector privado es la postura, digamos, de sentido común que tendría cualquier ciudadano en cualquier parte del mundo que está siendo amenazado cotidianamente por un problema delincuencial tremendo. Es, presidente, gobierno, ¿qué quiere hacer con la delincuencia? ¿Qué va a hacer con la delincuencia? ¿Y por qué razones? Explíquenos. Y obviamente ayúdenos a ayudarle. ¿Qué significa ayúdenos a ayudarle? Que no sea ambiguo con la información que da. Fíjate tú el tema la parte fiscal, por ejemplo, cómo lo ha manejado el gobierno. Y voy a ponerte nada más un ejemplo que lo ilustra bastante bien. Te dijeron en la reforma del 2009, que dicho sea de paso, la criticamos y dijimos todas las cosas que después han pasado. Vamos a crear un impuesto, una declaración patrimonial, pero no la vamos a gravar. No nos interesa eso, te dijo el gobierno. Sí, de acuerdo. No está nuestro interés en eso, sino en ver la manera de monitorear quién tiene y quién no tiene en El Salvador, ¿verdad? Para que evitar la evasión y la ilusión fiscal. Dijimos que no era así, que al final iban a gravar el patrimonio. De acuerdo. 2 años más tarde te dan la razón, ¿verdad? Bueno, en el ENADE el presidente de la República dijo que no había impuestos. Así es, que no tenía ningún paquete de impuestos o de subida de impuestos en su mesa. No sé entonces qué entenderá el presidente por paquete. De pronto es un problema de semántica. Lo cierto es que en efecto esto viene a ser un paquete fiscal también, independientemente de a quienes impacte primero y a quienes impacte de manera secundaria, ¿verdad? Inevitablemente un impuesto de cualquier tipo se va a trasladar al consumidor, a los productos. Sin duda, es que, mira, en temas fiscales 2 más 2 es 4. Muchas cosas en economía no son exactas, pero en el tema fiscal 2 más 2 es 4. Si tú afectas directamente al sector más productivo, al que te genera mayores empleos, a la que vas a terminar afectando en última instancia es a la población, a través de, digamos, el crecimiento o la escalada de los precios de los productos básicos y a través de la pérdida de empleo. Es tan simple como eso. De acuerdo, vamos a hacer otra pausa comercial y volvemos con más. Después lo verás por ahí. Tu periódico es dinero, porque ahora puedes pagar con la prensa gráfica. Busca y recorta en tu periódico el dinero, que podrás canjear en los establecimientos de nuestros aliados. Encontrarás uno cada día. Compra con la prensa gráfica y encuentra una buena noticia para tu bolsillo. Con la prensa gráfica lo compras. Con la prensa gráfica lo pagas. La prensa gráfica. Noticias de verdad. Estimulamos tus sentidos para que leas, veas
escuches e interactúes con la verdad. LPG Multimedia. Federico, en medio de todo esto hay algunos argumentos que se esgrimen y es en torno a, claro, a cuando se dice, por ejemplo, públicamente que los ricos, o en este caso el gran capital, es el que debe de aportar más, son los que más han recibido este país, por lo tanto son los que deben dar más. De repente el discurso no deja de tener eco en algunos sectores en este país, en algunos sectores sociales, es decir... los discursos populistas siempre van a ser exitosos. Sí, entonces, eso de alguna forma no coloca al sector empresarial en este país entre la espada y la pared, es decir, una especie de intentar arrinconarlos, para decirlo en buen salvadoreño. Mira, yo creo, William, que ciertamente los discursos populistas, esos discursos clasistas que tratan de contraponer a un sector de la población con otro, obviamente tienen su impacto. Y tienen su impacto en la gente que, digamos, tiene un conocimiento muy básico de la economía, ¿verdad? O que solo manejan conceptos muy microeconómicos. Obviamente lo que sucede es que en la medida en que nosotros como sector privado hemos ido advirtiendo de cosas que han ido en efecto pasando, ya hay mucha gente que está empezando a cambiar de cassette. Ya ahora vemos sectores que se acercan a nosotros y nos dicen, miren, aquello que nos dijeron que iba a pasar con la reforma tributaria del 2009, en efecto lo que ha ocurrido, ¿verdad? O sea, y entonces es decir, ya con resultados concretos. Así de lo que ustedes han advertido. Exactamente. Entonces ya la gente empieza a notar que las críticas que hacemos no son críticas ideológicas, son críticas estrictamente técnicas, que dicho sea de paso son las críticas que le estamos haciendo ya a esta propuesta o a este proyecto todavía en borrador, entendemos porque el presidente así lo ha dicho, ¿verdad? De este impuesto para la seguridad. Nosotros, William, cuando el presidente en febrero de este año, en el ENADE de este año, vino a decirnos, miren, por favor, tomémonos de la mano y hablemos de pacto fiscal. Si hacía 9 meses le habíamos presentado una propuesta, William, de pacto fiscal, o sea, ¿de qué nos está hablando? ¿Verdad? Daban ganas de decirle, mire, presidente, pero ¿cómo es posible? Si hace 9 meses, cuando usted lo anunció, le presentamos en el CES el concepto nuestro de pacto fiscal y hasta el sol de hoy no hemos recibido de usted ni un ápice de, digamos, de comprensión con respecto a ello, ¿verdad? Es decir, ¿cómo nos viene a pedir que nos sinceremos si le hemos presentado hace rato las cosas y no nos dice absolutamente nada? En febrero del año 2010, William, presentamos nosotros nuestra propuesta, y esto como Cámara de Comercio, nuestra propuesta para el combate a la delincuencia. Si muchas de esas cosas se hubieran hecho en ese momento, no tendríamos la escalada delincuencial que tenemos ahora. ¿Me explico? O sea, creo que poco a poco le estamos demostrando a la población que en efecto nuestro interés es ayudarle al gobierno. Como lo hemos dicho muchas veces, William, si el gobierno sale adelante en el tema de la delincuencia, salimos adelante todos. Si es que nadie quiere que fracase. Lo que queremos es ayudarle, pero que nos permita hacerlo, ¿verdad? Si en el momento en que vamos con nobleza, con apertura a ayudarle, en ese momento nos cierra las puertas o nos dice cosas que no son, o nos empieza a acusar que somos nosotros los que estamos provocando los problemas, hombre, también digo, creo que la paciencia tiene un límite. Ahora, entonces, habrá una reunión en estos días, una próxima reunión, se dejó programada. Así es. O sea, una vez más, William, nosotros le hemos tomado la mano al presidente. Le hemos creído cuando nos dijo el viernes pasado en Casa Presidencial que él no iba a mandar esta propuesta a la Asamblea Legislativa mientras no la hubiéramos aprobado como sector privado. Le estamos creyendo una vez más, estamos diciendo al presidente, le creemos y vamos a acudir a esas reuniones. Pero a ver, ¿hay propuesta o no hay propuesta todavía? Hay una propuesta y un borrador de propuesta que, por cierto, si quieres en el próximo segmento puedo hablarte de algunas críticas concretas que estamos haciendo a la propuesta y cómo esto va a impactar a la población, directamente a la población. Al final no es a los ricos, ¿verdad? Como suele decirse, ¿verdad? Sino que es a la población de a pie. Ahora, ustedes están hablando con meridiana transparencia en esto, es decir, le están diciendo a la gente que esto va a repercutir sobre los productos finales, así es. O sea, en el consumidor. La propuesta, William, ¿cuál es la posición nuestra de momento? La propuesta, tal como la ha presentado el presidente, es inviable. Es inviable. Y ya después te voy a explicar y vamos a entrar en detalle de por qué. Pero es inviable. Por lo tanto, en efecto, le estamos tomando la mano al presidente una vez más, estamos confiando una vez más en su palabra, que a veces con la palabra del presidente no sabemos qué pensar, pero bueno, estamos confiando una vez más en su palabra que él quiere enriquecer esta propuesta, que en efecto espera escucharnos a nosotros para que le presentemos nuestras críticas
concienzudas, técnicas de por qué esto es inviable y que entonces le pueda dar vuelta. ¿Lo enriquecemos o en efecto lo engavetamos? Y comenzamos Federico, a hablar ajá, de una política fiscal responsable para el país. Federico, ¿ustedes creen que esa explicación técnica que ustedes pueden o están haciendo de esto realmente les aleja de la posibilidad de que les señalen de que ustedes están más asumiendo una posición de oposición política? Mira, nosotros, William, con respecto a eso, por lo menos en el caso de la Cámara de Comercio, no voy a hablar de las demás gremiales empresariales, pero en el caso de la Cámara de Comercio tenemos toda autoridad moral para hablar de esto, por una razón muy simple, porque lo mismo hicimos con los gobiernos de arena. O sea, la Cámara de Comercio en 95 años ha criticado siempre aquello que tiene que criticar. El año pasado, en octubre, presentamos precisamente estos principios de la sociedad libre, porque son los principios que durante 95 años nuestra institución ha defendido y los va a defender independientemente quién está en el gobierno. Una de las principales críticas que la Cámara de Comercio, en aquel momento el presidente Jorge Dabú, le hizo al expresidente Saca era la deuda enorme que había dejado en el tema delincuencial y de violencia social. O sea, esto no es de ahora, no es que ahora que ha cambiado de gobierno, entonces ahora la Cámara parece más crítica. Obviamente, antes las dinámicas eran distintas. Generalmente los presidentes se sentaban y aquello que decían en la mesa lo cumplían. Esa dinámica era distinta. O sea, más respeto de la palabra, del compromiso. Digamos que de la palabra. había más respeto al compromiso adquirido en una mesa que se había creado institucionalmente para establecer estos diálogos. Esa dinámica ha cambiado, ciertamente. Actualmente hay muchas dudas, muchas desconfianzas. ¿Prevalece mucho eso? Exactamente, muchas desconfianzas. A veces no sabes si lo que el presidente te está diciendo es lo que realmente va a hacer. Yo quiero recordarte, aquí estuve, por cierto, en aquella coyuntura, en este programa tuyo, cuando apareció una calificadora de riesgo. Exacto. Diciendo que en efecto el presidente estaba pensando en un nuevo pacto, en una nueva carga tributaria, ¿verdad? Claro. Él lo negó. Me explico, ese juego de espejos es complicadísimo, porque podemos quebrarlos todos. Perfecto, vamos a otra pausa, volvemos con más. Estimulamos tus sentidos para que leas, veas, escuches e interactúes con la verdad. LPG Multimedia. El inicio de una estrategia financiera desde los negocios y la actividad económica hacia toda Centroamérica. El Economista Regional, una revista especializada donde encuentras el panorama empresarial y los principales movimientos financieros. El Economista, el modelo regional de información económica. Bueno, nos está escribiendo en el chat de Saúl Villanueva, dice, desde San Salvador está escribiendo, él dice, ¿cuál sería la reacción si le quitaran el 30% del salario al ministro de Seguridad? ¿Cómo lo están haciendo con la gente que se ha esforzado más? Bueno, una muy buena pregunta, ¿verdad? Ya llegamos a ese nivel de detalle, no hemos llegado todavía en la mesa de diálogo, pero claro, esas son las preguntas que te haces cuando estas cosas comienzan, digamos, a discutirse y hay demasiadas ambigüedades en medio, ¿verdad? A ver, Federico, entonces, ahorita el compromiso del presidente de la República es que mientras no se discuta a fondo esto, no será enviado la propuesta a la Asamblea Legislativa. Eso es lo que él ha dicho, exactamente. Pero decíamos en el corte, si ustedes dicen en un momento determinado que no están de acuerdo con la propuesta, tampoco le ha dicho, no la voy a enviar. O sea, exacto, o sea, no sabemos si al final él se decantaría por una imposición, una nueva imposición, dicho sea de paso, porque tampoco estuvimos de acuerdo con la reforma tributaria del 2009 y sin embargo al final la impuso, ¿verdad? O sea, ojalá no caiga en esa tentación, que es, digamos, una tentación que está muy cerca de la personalidad que ha mostrado el presidente Funes en los últimos 2 años. Pero mira, hoy creo que podemos entrar a los detalles. Sí. Vaya, por ejemplo, fíjate, tal como se encuentra en este momento redactado el proyecto de ley, esto implica que personas no domiciliadas pueden verse afectadas. O sea, esto es algo muy complicado en la práctica porque implica que tú no sabes cómo vas a calcular
el patrimonio que tiene una persona que no está domiciliada en El Salvador. Pero ¿qué implica esto en la práctica? Eso significa que con la redacción actual podría interpretarse que la ley entonces va a afectar el patrimonio o los activos de los extranjeros en El Salvador, ¿verdad? Un activo de extranjeros en El Salvador, ¿cuáles? Los créditos que te da la banca internacional, por ejemplo. Y hay mucha gente, mediana sobre todo, o microempresarios que tienen activos o que tienen créditos de activos de extranjeros no domiciliados en El Salvador. Entonces, ¿qué va a pasar con esta gente? Esta gente va a ser directamente afectada, ¿verdad? Esto es algo sumamente negativo y esto literalmente, fíjate, liquidaría el crédito extranjero porque obviamente no hay banco en el mundo, ¿verdad?, que opere con márgenes netos del 1.5%, ¿verdad?, que es lo que la ley te vendría a imponer, ¿verdad? Te voy a poner otro ejemplo. A ver, escuchaba una argumentación justo esta mañana también del presidente de la ANEP, creo que fue que escuché, donde hablaba del ejemplo de una empresa que se quiera instalar en el país. Así es. Bueno, de hecho hay una empresa de energía eléctrica, me parece, que está queriendo instalarse, pero que está esperando a ver qué sucede con este impuesto, ¿verdad? Porque si el impuesto lo va a afectar de manera tácita, antes incluso de comenzar a generar energía eléctrica, me explico, antes de comenzar a percibir activos, a percibir productividad, se va a ir del país, o sea, no va a invertir porque la aquí. aplicación del impuesto no hace distinción de que cuándo comience a operar o comience a generar ganancias, sino que la plata sí. Y de hecho esta empresa está, digamos, en este momento viendo en paralelo las posibilidades de instalarse o en El Salvador o en Guatemala. Si en El Salvador instalan este nuevo proyecto, digamos, de impuesto y no lo hacen en Guatemala, ¿a dónde se va a ir? Se va a ir a Guatemala. Allá va a estar empezando a generar energía y generando una gran cantidad de empleos, ¿verdad?, que se necesitan muchísimo en El Salvador. Bueno, me decís, hay otra observación. Hay otra observación, por ejemplo. Te dice la ley que la deuda comprobable no puede ser, va a ser en instrumento público. Es decir, ¿cómo tú comprobas que tenés deudas para poder quitarte buena parte del impacto del impuesto, ¿verdad? Nosotros sabemos que en El Salvador, según el Código de Comercio, hay muchas formas de documentar tu deuda. El caso de los pagarés, por ejemplo, letras de cambio, etcétera, ¿verdad? Que así funcionan una gran cantidad de casas de cambio en El Salvador. Si tú no puedes comprobar que tienes esa deuda, que en algunos casos puede ser hasta el 50% en ciertas microempresas o medianas empresas, que no lo tienen directamente en un proceso que se pueda documentar, ¿qué va a pasar entonces con esas personas? ¿Verdad? O sea, no van a poder deducirse en absoluto nada del impuesto, ¿verdad? Entonces van a estar empezando a percibir que tienen que pagar mucho más por, ya no solamente por el dinero que generan, es que es por las deudas que tienen en este momento con ciertas casas de cambio, etcétera. O sea que etcétera. en un momento determinado el impuesto se aplicaría sobre una deuda. A ver, no sobre una deuda exactamente, sino que cuando tú no logres comprobar la deuda que tienes, de acuerdo, ¿verdad? Porque no está, no es deducible el impuesto, porque no están escrituradas esas deudas, entonces tú no te vas a poder deducir eso. Sí, imagínate tú. Esto pone, digamos, en un nivel muy bajo de competencia a ciertas actividades económicas que necesitan de pagarés. Claro. A ver, Federico, pero entonces el problema de la delincuencia en el país no se va a resolver metiéndole más plata. Definitivamente. Entonces ¿cómo hacer o impulsar medidas integrales que permitan atacar el fenómeno? Lo primero que tenemos que preguntarnos, William, es, ¿necesitamos realmente más dinero y por qué? ¿Verdad? ¿Dónde necesitamos más dinero? Es ahí donde le estamos pidiendo al gobierno que se sincere y que muestre cifras, pero cifras reales, ¿verdad? No que nos vengan a decir, mire, yo necesito 15,000 policías más. ¿Por qué? ¿Por qué necesita 15,000 policías más? ¿Será que son 15,000 policías o necesita 10,000 investigadores, por ejemplo? ¿Me explico? O sea, pero si no hay una estrategia, si el gobierno todavía no ha dicho, miren, el plan integral de seguridad es lo que vamos a hacer para impedir además que se siga incubando, porque es un caldo de cultivo, una gran cantidad de barrios que tenemos en El Salvador para que integren a las maras, lo que vamos a hacer para prevenir la delincuencia es esto. O sea, si no hay una visión integral de cómo se combate la delincuencia y la violencia social en un país como el nuestro, entonces, ¿por qué nos están pidiendo más dinero? Esa es la gran pregunta que tenemos. Claro. Ahora, Federico, escuchaba a un colega periodista la semana pasada una argumentación sobre este tema y decía que, bueno, finalmente el dinero o el dólar que no invierta el sector privado, que no se invierta, por ejemplo, en todo este tema de seguridad,
o en más zapatos, en más escuelas, en más salud, lo va a terminar invirtiendo en un momento determinado en narcotráfico. Dejo planteada la interrogante, la inquietud. Vamos a la pausa comercial y volvemos. La emoción del deporte está en www.elgráfico.com. Ingresa al nuevo escenario deportivo y descubrí toda la pasión del deporte. Fotos, videos, fichas y resultados de las mejores ligas del mundo. Elgráfico.com. Conectados por deporte. Blur. La revista más innovadora y moderna de todos los tiempos. Única en su estilo, creativa. Un espacio exclusivo y reservado de entretenimiento y diversión, llevada al máximo. Blur. Time Out, Movie, lo mejor de la cartelera. Art. Shopping, la guía de la moda. Go, viajes cortos fuera de la ciudad. Blur. Bueno, Federico, dejaba plantear entonces la inquietud sobre, te decía, un colega periodista, lo escuché la semana pasada en este argumento, y bueno, de alguna forma no deja de ser clic con lo que ocurrió en el pasado con Pablo Escobar en Colombia, porque sí, de alguna forma terminó invirtiendo tanta plata en algunas comunidades donde terminó teniendo arraigo social, o sea, la gente hubo manifestaciones en algún momento determinado, claro, porque decía, bueno, el dinero que no invierta, el país que no invierta en los sectores privados, los sectores sociales, en salud, en educación, en zapatos, en medicinas, lo puede terminar invirtiendo en narcotráfico en las comunidades. Mira, esto puede ser relativamente cierto, pero no deja de ser un simplismo. Es decir, ¿por qué finalmente alguien como Pablo Escobar Gaviria podía en Medellín invertir esa cantidad de plata? ¿Qué fue lo que hizo que Pablo Escobar Gaviria se convirtiera en lo que fue? Porque en un momento dado llegó a ser hasta una especie de héroe social, ¿verdad? Sí, claro. O sea, ¿por qué crecen una gran cantidad de personas alrededor del narcotráfico, alrededor del crimen organizado? ¿Qué es lo que hace que crezcan? Al final no es simple y llanamente porque el sector privado no quiere invertir. Se hace porque la inversión pública que se debe hacer no se hace en un momento dado, ¿verdad? O se hace mal, o se hace de manera populista o ideológica, ¿verdad? Fíjate, aquí tuvimos una reunión hace algunas semanas con miembros del gabinete de seguridad del presidente Funes, y les decíamos, miren, por favor, olvídense ya de este concepto de que es la pobreza la que genera la delincuencia. Ciertamente hay una gran cantidad de familias en el país que por la situación de vulnerabilidad en la que viven, puede ser que se convierta en un caldo de cultivo para la delincuencia. Pero una cosa es que una persona por desesperación, en un momento dado, porque no tiene que llevarle a la mesa a su familia, acuchilla a otra persona y lo mate, que otra cosa es muy distinta a las cosas que hemos visto en El Salvador. O sea, aquí esa cantidad de muchachas violadas y embolsadas después no se explica a través de la pobreza, por Dios. O sea, por lo menos seamos serios en este tema. Bueno, Nicaragua tendría que tener una condición distinta socialmente hablando y en tema delincuencial, y no lo tiene. Así es. ¿Cómo explicas tú? La pobreza te explica a ti esos quemados en el bus el año pasado. No te lo explica en absoluto. El nivel de barbarie, las cosas que hemos visto en El Salvador no se explican por la pobreza. Federico, eso no es verdad. Federico, ¿y crees tú que sigue privando esa idea dentro de muchos funcionarios del gobierno actual? Me temo que sí, William. Todavía hay una gran carga ideológica alrededor de esto. Bueno, de hecho yo he tenido debates públicos abiertos con algunos miembros del gabinete de gobierno que siguen sosteniendo este tipo de cosas. Y las sostienen como que si fueran una verdad científica, ¿verdad? Cuando no hay manera de comprobar esto. O sea, ¿cómo explicas tú esos niveles de barbarie a través de la pobreza? Es absurdo, es totalmente absurdo. Entonces, si continúan con ese desvío, digamos, en la parte teórica, claro, lo que vas a venir haciendo en la práctica es totalmente desviado. A ver, ¿qué otras consideraciones son las que se han podido hacer alrededor de este anteproyecto? Te iba a comentar, y digamos, esta es la tercera ya, el tercer comentario que te adelanto a ti, pero que obviamente lo vamos a presentar esta semana, sí, claro, en la mesa que se instale. Fíjate, te está diciendo que te van a evaluar, valga la redundancia, el valor de tus inmuebles, ¿verdad? Comencemos por esto. Si tú te das una vuelta por el interior del país,
todavía hay mucha gente que habla de los ricos pobres. ¿Te has fijado? ¿Cuáles son los ricos pobres? Son aquellas personas que tienen una cantidad enorme de tierra, pero que no es tierra productiva. Que tienen eso porque lo han heredado de la familia, etcétera, etcétera, pero que no les produce absolutamente nada. ¿Cómo vas a evaluar esa tierra? ¿La vas a evaluar con base en qué? En el precio de mercado. ¿Por qué lo vas a evaluar con precio de mercado? No tendrías que evaluarlo con precio de mercado porque no es una tierra productiva. Sí, exacto, ni maíz siquiera la gente puede sembrar en algunas áreas. Y otra cosa tiene que ver con la fluctuación del valor de la tierra. Es que eso fluctúa todo el tiempo y sobre todo en países como los nuestros, ¿verdad? Donde digamos, hay una variación muy relativa con respecto a lo que vale y lo que deja de valer una tierra, pero te estoy hablando de una semana a otra, ¿verdad? Entonces, al final, bueno, otra cosa, ¿de dónde vas a sacar ese ejército de peritos evaluadores? ¿Dónde están esos peritos evaluadores? Es que no tenemos un ejército en El Salvador de peritos evaluadores para que vayan a cada tierra del país a determinar cuánto valen. ¿Y quién lo va a determinar? ¿Cuál va a ser la tabla? Eso se va a prestar a una arbitrariedad tremenda. ¿Me explico? Entonces, hay una gran cantidad de críticas, de observaciones que hacerle a esta propuesta y que esperaríamos de parte del presidente y de su gabinete de seguridad que en efecto las vean como tienen que verla, William, como algo que permita demostrarles que así como está, la propuesta es inviable porque genera un gran impacto económico y eso va a determinar no solamente la subida de los precios de la canasta básica, que ya están bastante altos, así como también en la tasa de empleo. Bueno, perfecto. Vamos a la pausa. Nos quedan 2 segmentos. Los últimos 2 segmentos hablemos un poco en términos generales de cómo se está viendo que evoluciona el país. Y un hecho que me parece relevante también es sobre la salud del presidente Hugo Chávez. ¿Por qué Hugo Chávez? Pero bueno, por las repercusiones que tiene a través de Alfa Petróleos y demás empresas de carácter transnacional. Vamos a la pausa. Con el Seguro Salud de ASA Suiza, usted obtiene amplias coberturas y beneficios adicionales con las mejores tarifas. Crédito por hospitalización. Maternidad como cualquier otra enfermedad. Plan dental. Cobertura para trasplante de órganos. Seguro de vida. Coberturas para las complicaciones de recién nacido y enfermedades congénitas. Beneficio de desempleo para el pago de las primas de seguros. Nuestro seguro de salud le permite acceder a servicios de la más alta calidad y de forma inmediata. ASE Suiza asegura su tranquilidad. Tu periódico es dinero, porque ahora puedes pagar con la prensa gráfica. Busca y recorta en tu periódico el dinero que podrás canjear en los establecimientos de nuestros aliados. Encontrarás uno cada día. Compra con la prensa gráfica y encuentra una buena noticia para tu bolsillo. Con la prensa gráfica lo compras. Con la prensa gráfica lo pagas. La prensa gráfica. Noticias de verdad. Bueno, para ir concluyendo sobre el tema, porque creo que tenemos un par de ideas pendientes, Federico, Víctor Tobar nos escribe a través del Facebook, dice, consejo, si se le quita más dinero a los ricos para seguridad, será el mismo resultado o la misma cantidad de muertos. No olvidemos la supermano dura del presidente Saca, dice, no cambió en nada las mismas muertes. Fíjate que es interesante la reflexión, William, por lo siguiente. Bueno, dicho sea de paso, yo adversé incluso públicamente ese concepto de la mano dura, porque me parecía que no iba a tener el resultado que decían que iba a tener. Aunque el concepto tiene ciertas cosas rescatables, obviamente uno no puede solamente invertir en represión. Eso estamos clarísimos. Hay una inversión pendiente en el tema de infraestructura productiva, pero además de prevención de la violencia que es importante hacer y que como país no hemos hecho. Entonces, claro, si no hay un equilibrio entre la prevención y la represión es complicado, ¿verdad? Y digamos que al principio aquella mesa ciudadana del 2009, ¿verdad? Del entonces candidato Funes a la presidencia, le daba una carga tremenda a la prevención y muy poco a la represión. Sí. Y ahora parece que los equilibrios se han vuelto al otro extremo, ¿verdad? O sea, hay que tener muchísimo cuidado en eso, porque en efecto, como dice el amigo, si no tenemos claro hacia dónde vamos y el rumbo no está definido y lo que al final termina es
metiéndole más plata a un rumbo no definido, pues vamos a ir al barranco. Es así de simple. Bueno, y a propósito, Federico, lo que hablábamos en los segmentos pasados y que tiene que ver con el hecho de que no necesariamente la pobreza explica la situación de violencia, porque aquí nos escribe Mario de Italia y nos está comentando que hay un joven salvadoreño allá en Italia, dice que acuchilló a una señora italiana, cuando la señora dice lo estaba regañando porque el salvadoreño, dice, estaba orinando en un parque público donde juegan los niños, dice. Y ahí hay una reflexión de indignación de Mario sobre esto, porque dice que es una deshonra para los salvadoreños. Pero traía el tema porque es un tema de actitud, mental. De pronto hay algo de esto. Obviamente sí hay que tener cuidado con esto porque no se puede generalizar, ¿verdad? Los salvadoreños, creo que la mayoría de salvadoreños no somos violentos, ¿verdad? Y somos gente de bien que tratamos de sacar levantan la frente en cualquier trabajo. En cualquier trabajo. Pero bueno, creo que había una observación. Yo quería comentarte esto. Fíjate que en el 2009 perdimos 55,000 empleos, William, ¿verdad? De eso, a la fecha, solo hemos recuperado 25,000, o sea, hay 30,000 ahí fluctuantes. Por cierto, estos 25,000 que han sido recuperados, 16,000 apenas, 16,000 de ellos son del Estado. O sea que estamos creando un elefante burocrático todavía, no hemos entendido que esto no se debe hacer. O sea, no es el sector privado. No es el sector privado, exacto. No es una productividad del sector privado. Ahora, ¿qué sucede con esto? Que si hubiéramos crecido al modesto 3% que llevábamos antes del 2009, hubiéramos podido tener 60,000 empleos en estos últimos 2 años. O sea que en la práctica hemos perdido 90,000 empleos. Esa es la realidad. Eso es lo que el país, entre lo que ha perdido directamente y lo que no ha recuperado, son 90,000 empleos. ¿Qué implica esto? Que a la vuelta de este quinquenio vamos a haber perdido 200,000 empleos en El Salvador. No puede ser. Es un lujo que como país no nos podemos dar. Entonces, lo que le hemos dicho al gobierno es, y esto lo hicimos el 30 de mayo pasado, recién pasado, presidente, hagamos un pacto por el empleo. ¿Y con qué nos responde el presidente? Con un impuesto a la seguridad pública. O sea, ¿y ese impuesto finalmente se va a traducir entonces en el precio de los productos o se puede traducir en menos empleo? Ambas cosas, William. Ambas cosas definitivamente. ¿Por qué? Porque hay una gran cantidad de medianos y microempresarios que están sosteniendo los empleos. O sea que lo que han buscado, obviamente no han generado más empleos, pero están sosteniendo los que ya tienen. Esto va a venir a impactarles tan fuerte que van a tener que echar a la calle a la gente. Bueno, de acuerdo. Hablemos de otros temas rápido, Federico, que tiene que ver, por ejemplo, el 743. Sí. Hablemos de cómo se ve el país en términos generales, porque vienen elecciones en menos de 8 meses. Hay 2 partidos políticos que ya desaparecieron y que están en proceso de reinscripción con otros nombres. Bueno, casi lo mismo, pero ahí están. Es decir, ¿para dónde está caminando este país? Pues esa es la gran pregunta, ¿verdad? El socavamiento que ha tenido, William, la institucionalidad en El Salvador es impresionante en estos 2 años, ¿verdad? Lo del 743 ha venido a ser, digamos, como la cereza de la tarta, pero es que es increíble cómo hemos venido, sobre todo el partido oficial, conste, ha venido socavando poco a poco la institucionalidad. Este reparto espurio de cargos en el Tribunal Supremo Electoral y en la Corte de Cuentas de la República, es que da vergüenza. O sea, ¿qué nos está pasando? Ya llega un momento en que parece que los políticos tienen tan dura la cara que ya les importa un bledo lo que la gente piensa. En el caso lo que particular ocurrió con la Corte de Cuentas, o sea, al final de cuentas, valga la redundancia, el expresidente de la Corte de Cuentas devolvió el dinero, pero no porque la ley se lo exigió, es decir, sino porque hubo una presión muy fuerte. Más social, y al final de cuentas la Asamblea Legislativa también se compró un pensamiento. Y ojo, William, la presión social con respecto a estos temas está creciendo. Yo no sé hasta qué punto el partido oficial, el presidente parece que este tipo de cosas no las mide, pero el partido oficial debería estarlas midiendo, porque ellos van a seguir en la lid política. Ellos van a llevar una gran cantidad de candidatos para las elecciones de medio término el año que viene. Entonces, claro, el presidente fue a la vuelta de 3 años. Ni siquiera sabemos dónde va a estar, ¿verdad? Pero sí va a estar fuera del poder, eso sí lo sabemos. Pero bueno, ojalá así sea, dicho sea de paso, ¿verdad? Que no haya nadie que quiera perpetuarse más allá de lo que constitucionalmente le corresponde en su periodo. No, esperemos que así sea. Yo espero que sí. Por lo menos hasta el sol de hoy, el presidente Funes en ese sentido sí se ha mostrado, digamos, respetuoso de la institucionalidad y de los ciclos de los periodos presidenciales. Ahora, independientemente de eso, el FMLN debería de medir esto. Pero ¿qué sucede? ¿Qué pasa con estos 4 magistrados? Que estos 4 magistrados están cada vez diciéndole a los partidos, y aquí también entra el partido de Arena, dicho de paso, diciéndoles, miren, ojo, ustedes tienen que permitir que la gente elija directamente a las personas que van a representarlos en la Asamblea Legislativa. Y esto no les ha gustado, porque también hay críticas en el partido de Arena, hay que decirlo así claramente. Yo conozco muchos diputados de Arena que han llegado a despotricar en contra de los 4 magistrados. Pero independientemente de lo que la Sala Constitucional está diciendo,
El caso es que el FMLN parece tan empecinado en seguir, digamos, manipulando las listas que se van a presentar a la población o al electorado salvadoreño, que no les importa lo que la gente, la indignación, hasta dónde está creciendo la indignación ciudadana. Es increíble. Realmente uno se pone a pensar, y esto lo digo con toda franqueza, esto es leninismo. Es que Lenin, una de las cosas que hizo Lenin, y por eso se habló en un momento dado de marxismo-leninismo, fue llevar a la práctica partidaria lo que Marx había creado en la teoría, ¿verdad? Y el leninismo, una de las cosas que te dice es que tenés que mantener la cohesión partidaria. Sí. Por eso es que estos desvíos ideológicos son castigados con sacar a estas personas de los partidos, ¿verdad? Bueno, pero los partidos, claro, en el caso del FMLN apuestan mucho a que la gente vota y de acuerdo a la orden que viene de la dirección. Sí, o sea, pero mucha gente no. De hecho, mucha de la gente que le dio por eso, los votos... están apostando más a ese segmento de votante que ellos tienen, bueno, que es incondicional y vota como y conste que este voto incondicional ya no es tan incondicional. Mucha de la gente que está protestando ahora en la calle es gente que durante muchos años fue incondicional del FMLN, pero que se están dando cuenta de la incoherencia que están demostrando ahora que son partido de gobierno. Vamos a la última pausa comercial y hablemos entonces al regreso de qué puede ocurrir con el tema de la salud del presidente Hugo Chávez, sobre todo porque en Venezuela vienen elecciones en 2012 y también pues obviamente las repercusiones que tiene para los países que están incorporados al ALBA. Vamos a la pausa. Con el Seguro Salud de ACE Suiza, usted obtiene amplias coberturas y beneficios adicionales con las mejores tarifas. Crédito por hospitalización. Maternidad como cualquier otra enfermedad. Plan dental. Cobertura para trasplante de órganos. Seguro de vida. Coberturas para las complicaciones de recién nacido y enfermedades congénitas. Beneficio de desempleo para el pago de las primas de seguros. Nuestro seguro de salud le permite acceder a servicios de la más alta calidad y de forma inmediata. ACE Suiza asegura su tranquilidad. Tu periódico es dinero, porque ahora puedes pagar con la prensa gráfica. Busca y recorta en tu periódico El Dinero, que podrás canjear en los establecimientos de nuestros aliados. Encontrarás uno cada día. Compra con la prensa gráfica y encuentra una buena noticia para tu bolsillo. Con la prensa gráfica lo compras. Con la prensa gráfica lo pagas. La prensa gráfica. Noticias de verdad. Bueno, Federico, la inquietud, para que desarrollemos los últimos minutos de la entrevista sobre ese tema, es sobre la salud del presidente Hugo Chávez. Justamente este día ha regresado ya de Cuba a Venezuela, ya está en Venezuela, pero viene de un tratamiento de cáncer, es decir, una situación bastante compleja en medio de toda una información que fue bastante oscura, que no se decía qué era lo que tenía, pues se terminó aceptando y él dio emitió un mensaje hacia Venezuela. Y es que siempre, William, en los regímenes autocráticos, siempre la salud del autócrata es un secreto de Estado, ¿verdad? No, pero además se maneja bastante como en términos de países totalitarios, ¿no? Sí, así es. Pero bueno, Federico, ¿cuál es el punto? Es decir, ¿qué implicaciones puede tener esto? ¿Hay o no implicaciones de la salud del presidente Chávez, de la posibilidad de que en un momento determinado no sea reelecto el otro año, sobre todo para los países que están de alguna forma sobreviviendo a expensas de Venezuela? Y me refiero concretamente al caso de Cuba, el caso de Nicaragua y en alguna medida El Salvador, que tiene a través de Elba Petróleos. Yo tengo la impresión, William, y bueno, ya lo veremos en los próximos años, que el chavismo es Chávez. O sea, por eso hablamos de que el siglo XXI es chavismo, porque está basado en las características personalistas, digamos, de un ser humano que llegó al poder y que lo detenta de una manera personal, ¿verdad? De una manera personalista. Un poco lo que ha pasado con el castrismo en Cuba, ¿verdad? Por eso hacemos la diferencia entre socialismo y castrismo, o socialismo y chavismo, porque se basan en las fuertes personalidades de estos caudillos. Lo mismo que el franquismo, sí, claro. Exactamente igual que el franquismo. Murió Franco y se acabó el asunto, ¿verdad? Hubo intentos de perpetuar, pero no hubo manera. ¿Vos advertís lo mismo en el caso de Venezuela? A mí me da la impresión personal que sí. O sea, el presidente Chávez va a arrastrar consigo, dependiendo de lo que le ocurra, por supuesto. Yo no le deseo la muerte
al presidente Chávez como no se la deseo a ningún ser humano. Bueno, pero es una realidad lo que está pasando. Pero en efecto parece, y yo he platicado con médicos además que me cuentan y me dicen, mira, si ya hubo un absceso pélvico, ahí hay un problema de colon muy serio. Exacto. Si al final el cáncer es de colon... Los especialistas coinciden en que es muy serio. O sea, de esto colon, no es de próstata, como se dice. Así es. O sea, que esto puede realmente generar un problema muy serio en la salud de Chávez. Y si esto lleva eventualmente al desaparecimiento de Chávez, sí evidentemente va a haber en la cúpula, digamos, del PSB venezolano, va a haber una merienda de negros, como siempre ocurre cada vez que el caudillo desaparece. Entonces, ahí sí me parece que podría venirse abajo el régimen, o por lo menos comenzar un declive franco, y si ese declive es real, muchas de las cosas que permitían el expansionismo del llamado socialismo del siglo XXI ya llegarían a nuestras costas, ¿verdad? Entonces, tendríamos una falta de liquidez, ¿verdad? En muchos de los proyectos que tienen los partidos que son afines al socialismo del siglo XXI o al chavismo. Estamos hablando directamente del caso cubano, sobre todo, que después de que Cuba, desapareció la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, llegó Chávez. Bueno, no llegó de inmediato, pero tuvieron ese periodo especial que fue terrible. Exacto, ¿verdad? pero bueno, ahora tuvieron un salvavidas con Hugo Chávez. Así es. El caso de lo que está pasando con la economía nicaragüense. Incluso. Así es. No sé si la economía nicaragüense, pero sí la que administra el presidente Daniel Ortega. Exactamente. O sea, ahí podría haber una inestabilidad muy fuerte y de liquidez. O sea, aquí estamos hablando de pura plata, ¿verdad? Entonces, podría haber una inestabilidad muy fuerte en estos procesos de expansionismo del socialismo del siglo XXI en Latinoamérica, y esto sí podría generar al interior de El Salvador, sobre todo a través de Alba Petroleum, ¿verdad? Concretamente Alba Petroleum, un problema muy, muy fuerte. Como no conocemos las cuentas de Alba Petroleum, no sabemos ni cómo funcionan, ni qué es lo que va a quién, no sabemos si esto en efecto puede repercutir en la manera en que ha sido funcionalmente, digamos, yo no diría este gobierno, pero sí por lo menos el partido de gobierno como tal, el FMLN como tal. Esto sí podría tener un impacto relativamente serio y que a la postre podría limitar las posibilidades electorales eventualmente, tal vez no para el 2012, pero sí eventualmente para el FMLN. Ahora, eso partiendo de que, por ejemplo, Alba Petróleo sea una fuente de financiamiento muy importante para el FMLN, partiendo de eso, el tema de campaña. Y uno parte porque de lo que eso, no sabemos es si finalmente toda esa plata de Alba Petróleo se está quedando en un grupo de personas. Eso no lo sabemos. O está trascendiendo hasta el partido. Así es, eso no lo sabemos, porque incluso la forma en que esto se ha manejado ha sido tan oscura que de pronto vemos que separan a una de las que fue un importante líder, digamos, en esto, que es Luz Estrella Rodríguez, de repente separada, no sabemos bien por qué, cuando ha llevado las cuentas de Alba Petróleo durante mucho tiempo, o buena parte de sus cuentas, ¿verdad? Entonces, uno dice, bueno, ¿qué es lo que está ocurriendo realmente al interior del FMLN? ¿Verdad? Mira, cuando hay poder y hay plata, híjole, hay muchísima gente interesada en el poder por la plata. Más tentación a la corrupción, desde luego. Así es. Entonces, cuando esto ocurre, y ojo, aquí no estoy acusando a nadie, no estoy diciendo que el FMLN esté metido en esto, pero obviamente, si no hay una responsabilidad en la forma en que se maneja esta plata, porque además no nos lo dicen a la ciudadanía, a pesar de que hay dinero público metido en esto a través de ciertas alcaldías del país, hombre, aquí puede ocurrir cualquier cosa. Habrá que ver, habrá que esperar qué sucede, cómo evoluciona, digamos, la salud del presidente Chávez, y cómo esta repercusión, por lo menos en el tema presupuestario económico, puede llegar incluso al Salvador. Bueno, se nos agotó el tiempo. Federico, quiero agradecerte que hayas compartido. Encantado, William, a la orden. Siempre es un gusto. Bueno, terminamos de esta manera la entrevista en línea. Nos vemos mañana a la misma hora. Un gusto que nos haya acompañado a través del www.laprensagráfica.com.